Sebastián Ospina nació un 4 de diciembre de 1946 en la ciudad de Cali. Es actor de teatro, cine y televisión, uno de los más reconocidos de nuestro país y en su momento el mejor pago. Dedicó su adolescencia a viajar por el mundo hasta que encontró en la actuación su gran pasión. En esta entrevista nos habla de sus viajes, sus amores, su infancia y su adultez, de Cali, del actor, del cine, del hipismo, de su hermano Luis, de Andrés Caicedo, de Mayolo y del mundo. Sebastián Ospina nos acompaña en el siguiente podcast. Bueno, Sebastián, yo quiero iniciar pues preguntándole cómo fue esa infancia en Cali, qué es lo que usted más recuerda de esos años 50, 60, época en la que usted vivió aquí en la ciudad. Pues de los 50 recuerdo mucho a Elvis Presley, esa época, la época de la mota y el rock and roll. Esa fue como mi preadolescencia. Luego sí vino como la adolescencia, entonces recuerdo mucho pues más o menos ese ambiente que había en Cali de los festivales de arte, de los nadaístas. Conocí en esa etapa a Andrés Caicedo también y a Carlos Mayolo, que era vecino mío. Fue una etapa pues muy de jóvenes llenos de sueños. También era un periodo histórico donde se creía que podíamos cambiar el mundo, que el mundo era cambiable. Hoy en día ningún joven se le ocurre pensar que el mundo es cambiable. Es una lástima porque así no se pueda cambiar. Al intentar cambiarlo se encuentran cosas maravillosas y se escogen derroteros muy apasionantes y estimulantes para el espíritu. Precisamente, Sebastián, hablabas de que en esa época los jóvenes pensaban en cambiar el mundo y fue precisamente esa utopía, lo que llaman Mayo del 68, ¿no? Sí. Usted hizo parte de esos jóvenes que querían cambiar el mundo, que viajaba por Europa, por ahí me enteré que usted viajó en Europa y parte de África también. ¿Usted hacía parte de esos jóvenes de esa época que pensaban lo mismo? ¿Los jóvenes estaban conectados? ¿Y por qué los jóvenes de hoy en día se han enfriado tanto? Bueno, era una etapa, yo desde los 13 años comencé a viajar. Siempre para mí el acto de viajar era como una necesidad, como una curiosidad. Yo recuerdo que mi primer gran viaje fue cuando tenía como 4 años. Salí a la calle con un globo de Mickey Mouse, de esos de helio, y me agarré a la falda de una señora y me trepé en un bus. Y viajé en el bus, asomado por la ventana, mirando la ciudad y mirando todos esos espacios nuevos para mí. Y eso fue pues eso fue una conmoción porque pues era un niño desaparecido y al cabo después de 5 o 6 horas y entonces estaban los bomberos, la policía, todo el mundo en la ciudad alerta buscándome hasta que me encontraron y estaba comiendo con los choferes en el punto de estacionamiento del bus. Entonces desde siempre tuve el deseo de viajar, la trashumancia. Era como parte, digamos, mi fantasía de niño era que yo iba a ser un escritor y que iba a viajar con una grabadora y entonces que me iba a meter como a los bares, a los prostíbulos y iba a poner la grabadora y grababa las conversaciones de la gente y después salía y escribía sobre eso. Era como esa fantasía. Los primeros viajes los hice por Colombia. En esa época era muy fácil conseguir el aventón, el autostop. Yo recuerdo que vendí la bicicleta en la que iba al colegio y con esa plata me fui a recorrer Colombia y salí pues a una carretera y cogí un bus y llegué hasta La Guajira y viajé, tuve una experiencia fantástica porque
Primero llegué a Medellín, después pasé por la Chocó, llegué a Quibdó y ahí cogí un barco bananero y viajé por todo el río Atrato como 3 días, y después ese barco salió al mar y pasó por las islas de San Bernardo, y después terminé en Cartagena, y después terminé en Santa Marta, y después con un guía me fui caminando 3 días por La Guajira. Entonces siempre tuve, la transhumancia era una cosa que a mí me atraía muchísimo. Y en Estados Unidos, cuando estuve estudiando allá, también recorrí 3.000 millas en autostop, y eran viajes que yo hacía muy a la aventura. O sea, yo podía salir sin plata y me ponía como ese reto a ver cómo me defendía. Y por ejemplo, salía yo sin plata, salí en invierno en medio de la nieve, por ahí con $10 en el bolsillo, y fui viajando, y cuando no tenía dónde dormir, entonces dormía en las estaciones de bus, pero siempre iba como a los sitios donde estaban las universidades, a las cafeterías, y ahí siempre encontraba gente, y conseguía novias, y conseguía fiestas, y dónde dormir. Y como era una cosa que uno está viajando, realmente uno no está como acomodándose en ningún lugar, sino que está siempre como de paso. Y eso me atraía muchísimo. Pues yo comencé, realmente pues había una presión. Mi padre era un industrial, él quería pues que sus hijos siguieran su camino y se incorporaran a la industria, pero yo sí tenía como claro desde que era niño de que mi mundo iba a ser distinto. Yo tenía como la fantasía de que quería ser un escritor, que quería, no sé, que mi vida no estaba en lo convencional, sino en salir y como en la aventura. Siempre era como, me imaginaba como una persona, como un ciudadano del mundo, no de ninguna parte. Y de hecho pues he vivido en muchas partes del mundo, y he trabajado en muchos países distintos a Colombia, y pues esa es en parte de mi formación. Nunca, yo creo que estudié más universidad que cualquier persona. Yo inicié por ahí como 9 carreras, no terminé ninguna, pero toda esa formación de alguna forma la asimilé y hace parte de mi imaginario creativo y parte de mi formación. Es una formación, lo que yo digo, renacentista. Sebastián, ¿usted desde hace cuánto no vive en la ciudad de Cali? Más o menos desde los... Yo salí de aquí en la adolescencia, salí a los 16 años. ¿Y cómo ha encontrado la ciudad? ¿Ha cambiado mucho? Me desconcierta porque nada existe ya, es como si fuera como la Cali que tengo en mi mente, es un sueño. Es un poco como le sucedió a Simón Bolívar cuando llegó a Mompox, y él recordaba a Mompox de la época de su gloria, y cuando llega allí rumbo a la muerte, ya está enfermo, y ya ha caído en desgracia y ha sido rechazado por los políticos que están en el poder en ese momento. Él llega a Mompox y dice: Mompox no existe. A veces soñamos con él, pero no existe. Y algo parecido me pasa con Cali. La Cali que está en mi recuerdo ya no existe. Las esquinas, donde era la casa de la novia, donde era, no sé, el parche con los amigos, todo eso ya se lo llevó el viento. Bueno, en cierta manera fui muy afortunado. Tuve un hogar donde, digamos, había una biblioteca increíble. Yo, por ejemplo, fui uno de los primeros alumnos del Colegio Bolívar. El Colegio Bolívar se fundó en los años 50 para las familias de las empresas norteamericanas que se establecieron en Cali en esa época. Y entonces yo aprendí a leer y a escribir en inglés primero que en español. Es una circunstancia un poco rara, pues, porque
creo que muchas personas que han nacido en Colombia pues no sucede eso. Sin embargo, eso fue una ventaja porque de cierta manera eso me acercó mucho a la literatura norteamericana. Y en mi casa, mi padre tenía una colección de la revista Life, desde sus comienzos, desde los años 30 hasta todos los años 50 y 60. Y entonces yo desde niño crecí como, esa colección estaba como empastada marcada pues en grande, y entonces crecí casi de niño hojeando esas páginas. Entonces ahí veía yo las fotos de Marlon Brando y de Montgomery Clift y de Elizabeth Taylor y de Marilyn Monroe y los actores del Actor Studio, y veía todo ese mundo del cine de los años 40, 50, y entonces eso también pues uno como niño echa la imaginación a volar y a soñar, y entonces curiosamente siempre soñé con que alguna vez quisiera estar ahí, ¿no? Quisiera vivir en Nueva York, y siquiera ese sueño se dio, ¿no? Porque eventualmente fui a terminar bachillerato en Boston. Yo terminé bachillerato en Boston, hice 10º y 11º grado en Boston, y ahí me quedaba cerca de Nueva York. Entonces yo me volaba del colegio y me iba los fines de semana a Nueva York, y era la época después de como de los beatniks, un poco de la época de Greenwich Village, y era como el barrio bohemio de Nueva York. Entonces yo iba allá y me amanecía allá jugando ajedrez, y había un ambiente muy especial en ese barrio bohemio de Nueva York. Hoy en día pues es sencillamente un sitio turístico y bastante costoso, pero en esa época uno sí, un café era barato, y sí, la gente que había ahí eran como artistas auténticos y gente pues sobreviviendo como artistas, y entonces todo ese mundo fue muy interesante. Y después, cuando regresé acá, y eventualmente pude volver a Nueva York, y pude estudiar un año en una academia allá de Lee Strasberg. Y de lo más interesante que me sucedió en Lee Strasberg es que tuve un profesor, Charlie Lawton, que era mentor de Al Pacino, y entonces en muchas de las sesiones, yo tenía una sesión cada semana con él, y en algunas de esas sesiones de pronto aparecía Al Pacino y nos veía trabajar y actuar. Y entonces este señor era como un poeta, era un señor ya veterano, pero era una persona muy sabia, y realmente como actor fue de las personas que más me marcó en la vida. Y hablando de sabios, Sebastián, yo quiero preguntarle también, usted con el que conoció a Andrés Caicedo y a Carlos Mayolo, los personajes que ya no están con nosotros, pero ¿cómo eran ellos? Lo que pasa es que ese periodo del apogeo de ellos, que fue el periodo del Cineclub de San Fernando, ese periodo a mí me cogió en Estados Unidos. Entonces realmente mi relación no fue muy estrecha, pero yo Mayolo ya lo conocía desde la infancia. Él vivía al otro lado de mi casa, cuando una etapa que vimos donde mi abuela, y entonces no era sino cruzar la calle, y en la casa de Mayolo fue donde yo por primera vez vi televisión. Sí. La familia de Mayolo tuvo el aparato de televisión antes que nosotros, era la época de Rojas Pinilla, la televisión era en blanco y negro, y ahí por primera vez vi televisión, y con Mayolo pues nos compartimos muchas inquietudes, porque sí soñábamos un poco con el socialismo y con cambiar el mundo, así desde niños, y Mayolo pues tenía una novia que era del TEC, en fin, toda esa etapa la vivimos juntos, fue muy interesante. Y Andrés Caicedo sí lo conocía, era cuando
Lo conocí cuando yo regresaba de Estados Unidos a pasar vacaciones en la casa, y mi recuerdo de él era un joven ahí con capujo, sentado siempre en una máquina de escribir, escribiendo todo el día, escribía como loco. Este es como el recuerdo que yo tengo de él. Lógicamente él también era actor del TEC, y después nos encontramos como actores. Yo estaba con el Teatro Libre y él estaba con el TEC, y entonces nos veíamos a veces en festivales de teatro, y siempre que nos encontrábamos hablábamos de cine y discutíamos. Habían películas que a él le fascinaban porque él era muy apasionado. Cuando le gustaba una película, Andrés Caicedo era casi como un fanático de esa película, y yo era más no sé, hay películas que le gustaban a él y a mí no me gustaban, y entonces polemizábamos, pero siempre fue una persona como muy entregada al arte, ¿no? Que es algo que también yo creo que mi vida está asignada por eso. Cuando uno se convierte en un actor, de cierta manera pone en riesgo su existencia para dedicar su vida a ese arte, porque uno sabe que un actor no sobrevive fácilmente como tampoco un escritor o un poeta. Hay excepciones. Pues García Márquez duró 20 años aguantando hambre, y la mujer fiando la carne del carnicero ahí en Ciudad de México, para escribir 100 años de soledad, y después ya se volvió un hombre muy rico. Son excepciones, pero eso sucede en caso de 1 millón de personas, de artistas. Siempre pero todos los grandes artistas, si uno los mira, han hecho eso. La gente que realmente ha descollado. Miremos un caso como el de Gauguin. Gauguin era un personaje muy exitoso, tenía mujer y como 4 hijos, y trabajaba en la bolsa de París, y se le ocurrió a Gauguin tomar unas clases de pintura con Pizarro, y se comenzó a apasionar de tal manera con la pintura que abandonó la mujer, abandonó todo y se dedicó, puso en riesgo su vida, ¿no?, para dedicarse al arte. Murió muy joven, pues, de sífilis, pero nos dejó una gran obra artística que no tiene valor. Hoy en día, pues, un cuadro de Gauguin, claro, ¿quién lo puede comprar? Ya ahorita usted toca un tema interesante, y es cuando esa época de Rojas Pinilla, que usted y Luis eran vecinos de Carlos, pero yo quiero preguntarle también por ese acontecimiento que nos marcó a todos los caleños de la época, y fue la explosión del 7 de agosto. Usted imagino que la vivió. ¿Qué recuerda de ese episodio? Yo, en ese momento yo estaba pasando vacaciones en La Cumbre, entonces no me tocó. Me tocaron, pues, sí recuerdo la conmoción que hubo eso y las llamadas, y a Luis sí le tocó. A Luis le cayó encima una ventana. La ventana, que la explosión desprendió una ventana del cuarto donde él estaba durmiendo y le cayó encima. ¿Pero ustedes vivían relativamente lejos de la explosión o...? No, relativamente cerca, vivíamos en Versalles, y la explosión fue ahí cerca de la estación de ferrocarril. Ya, okay. Sí. Entonces la casa nuestra quedó muy afectada por la onda explosiva. La película Carne de tu carne de Mayolo narra de pronto un poquito la historia de lo que ustedes vivieron en esa época. Sí, Carne de tu carne coge un poco, coge un poco ese mundo, está contagiada de ese mundo donde el actor de Carne de tu carne es una especie como de James Dean. Físicamente era este muchacho David Guerrero. En el momento que hace la película, era un muchacho muy buen mozo, muy bien plantado, y tenía su look un poco como de James Dean, y coge un poco como eso que nos gustaba, ese cine que nos gustaba, las películas de
Nicholas Ray y la figura de James Dean, esa figura pues trágica del adolescente. Sebastián, hablemos un poquito de los inicios ya como profesional. Usted inicia con una película que se llama, un mediometraje, cortometraje que se llamaba Cuartico Azul. Eso es por allá por el año de 1978. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que usted fue el guionista de esa película. Sí, esa película tiene una historia bien interesante. Ese fue mi primer trabajo en el cine como guionista y como actor, pero está antecedido de una experiencia con el teatro muy especial. Yo había sido fundador del Teatro Libre unos 8 años antes de hacer esa película. En Bogotá, el Teatro Libre. En Bogotá, sí. Y en la última etapa que estuve en el Teatro Libre, trabajé en una obra que montó Ricardo Camacho que se llamaba El Sol Subterráneo, de Jairo Aníbal Niño. Y ese montaje se hizo para espacios no convencionales, se hacía en recintos cerrados para 60 espectadores. Y esa obra la representé yo por toda Colombia, no lo pueden creer, más de 500 funciones. En la costa la presentábamos en Las Galleras, porque Las Galleras pues era como teatro circular donde el público se sentaba alrededor de los actores. Y entonces era actuar teniendo al espectador como a 1 metro de distancia, donde uno sabía que el espectador estaba consciente del rostro, de los ojos de uno. Uno podía susurrar y el espectador escuchaba el susurro. Entonces esa experiencia de hacer eso 500 veces fue, sin darme cuenta, actuar en cine, como estar en primer plano, donde la escena está en los ojos del actor. Y eso ayudó a que yo pudiera hacer la transición del teatro al cine muy suave, porque el problema que tienen los actores de teatro para hacer la transición al cine es que están acostumbrados por la necesidad de la expresión teatral a adquirir una actuación un poco artificial digo yo, no en el sentido, es en el sentido de que tienen que proyectar la voz de una forma que no es natural, que tienen que hacer la gestualidad también para que sea amplia y se comunique a la última fila de un auditorio, y entonces eso hace que la actuación no sea como lo requiere el cine, porque el cine lo que requiere es como una actuación interior. En el teatro también hay actuación interior, es el monólogo interior, pero eso no se registra como sí se registra en el cine. El cine es el espacio donde el actor puede expresar con mayor plenitud su intimidad. Y eso me fascina de la actuación del cine, y en los últimos 10 años he estado explorando eso. Dicto unos talleres de actuación que son un poco basados en ese precepto. La cámara de cine lo que capta es el subtexto, el buen cine, no el cine que es verbal o la televisión que es verbal. Es el subtexto, es el movimiento interior, el pensamiento del alma, concebidos en la más íntima soledad. Es esa transparencia, eso es lo que adora la cámara. La cámara adora eso. Por eso el cine se puede hacer con no actores. De hecho, todos somos actores en la vida, todos nos la pasamos actuando. Si yo voy a pedir un puesto en una universidad, pues ese día me he visto así, me he visto así, preparo un discurso y hago un acto. Desde que me levanto estoy actuando, estoy representando públicamente mi personalidad ante los demás. Lo que pasa es que los actores nos volvemos profesionales, ya lo hacemos como una profesión. En todo caso, lo extraordinario de la cámara de cine es que uno trabaja con la humanidad de uno como ser humano, y eso es lo que presta a la construcción del personaje.
porque el arte del actor es muy especial, porque la materia prima del arte del actor es el mismo. De cierta manera, uno es una persona que está representando otro ser de carne y hueso, pero lo está representando con el ser de carne y hueso que es uno. En ese sentido, uno es un artista donde uno como artista y el material de su arte son la misma cosa. Eso no sucede en ningún otro arte. Uno es el lienzo y el pintor, uno es el piano y el pianista al mismo tiempo. Y esa es una de las cosas que pues esa es como una paradoja que me fascina del trabajo del actor para una cámara. Sebastián, yo sé que usted disfruta actuar, pero ¿cuál disfruta más? ¿Hacer teatro, cine o televisión? Quizás donde más me siento a gusto es de pronto en el cine, pero también en el teatro me gusta mucho explorar esos niveles. O sea, yo acabo de escribir una obra que estreno el 5 de agosto que se llama Fotograma, que es una combinación de cine y teatro, y ahí los actores que van a trabajar conmigo van a tener una expresión multidimensional, por así decirlo. Ellos van a ser actores que están representando unos personajes en una obra de teatro, pero a su vez también van a ser ellos mismos que están siendo filmados por un director que está haciendo un documental sobre ellos como seres humanos, y entonces están mostrando su verdad íntima a una cámara. Entonces se combinan las dos cosas, se combina representar un personaje y lo otro se combina ser uno mismo y plasmarlo en una cámara. Yo creo que todos los temas son válidos. Lo que yo encuentro es que las historias todavía no son muy buenas. No sé por qué, creo que fallamos mucho en la historia. Es importante, yo creo que para contar una buena historia es indispensable tener una claridad sobre el espacio, y el espacio implica espacio y tiempo en que ocurre la historia, contexto, y sin el espacio no puede existir el personaje. Es indispensable que el espacio estamos hablando pues de la narración de una historia realista. ¿Es más importante entonces el espacio en una película? Es muy importante, y es importante también que los personajes sean insondables, o sea, que no estén resueltos. O sea, lógicamente en un drama cada uno tiene un partido y esa es la línea clara, central en que está, pero deben tener, si se quiere, como misterio, como secreto. De hecho, el actor cuando yo siempre hago un personaje, siempre hay unas cosas que no están en el libreto que yo pongo allí, y así no de cierta manera esas cosas están presentes, y cuando el actor guarda secretos, su actuación es más interesante, es más intrigante, y siempre hay que jugar con la dinámica de los contrarios, porque el mundo es muy complejo, el mundo de los seres humanos es complejo, y ningún ser humano ama absolutamente, sino mientras ama también odia, mientras hiere también quiere sanar. Hay una dinámica, y el contrario, cuando el rasgo central de un personaje es un blanco, el negro hace que el blanco sea más fuerte, la existencia de lo contrario. Curiosamente, Stanislavski, él se quedó con el teatro, pues, y él impuso, pero cuando aparece el cine,
y comienzan unos directores como Griffith, Udovkin, Carl Dreyer a narrar historias donde lo importante es el mundo interior. Carl Dreyer hace una película que se llama La Pasión de Juana de Arco, y el drama ahí es un drama místico, es un drama espiritual, interior del personaje, y esa película es rodada toda en primeros planos. Y Dreyer, danés, él trabajó con actores todos del método de Stanislavski, con Antonín Artaud y toda esa gente que estaba con el furor de la metodología de Stanislavski. Y entonces, porque la cámara de cine sí puede mostrar más que el teatro el mundo interior. El teatro es imposible mostrarlo. La gente no está viéndole los ojos a uno, no está cerquita a los ojos de uno. En cambio, en el cine, en el primer plano, ya lo decía Pabst a su actriz, decía, en los ojos de la actriz está la escena, todo debe estar ahí. Y es no hacer nada, solo tener unos ojos vivos, reales, que estén en algo, no ojos de pescado muerto, sino ojos que realmente tengan una película interior rodando. Es una historia muy bonita de amor que ocurrió en Armero, y luego ocurrió una historia que lo inspiró a usted para que escribiera el guión de lo que después fue la película Soplo de Vida, que pues fue lanzada en 1999. Bueno, fue una experiencia muy extraña, porque pues quizás una de las experiencias más fuertes que he vivido en mi vida, porque viví casi 3 meses en una población, conocí mucha gente en esa población, tuve hasta una novia de ahí, y me fui yo para Nueva York, y al mes o un mes y medio, ¡pum!, tragedia de medio de Armero, y borró de la faz de la tierra a toda esa gente y a ese espacio. Entonces es como fuerte eso, como pensar que sí, que o sea, lo que antes estaba vivo, esas calles que yo recorría de la mano de esta muchacha, ya no estaban, ¿sí? Y toda esa gente, los restaurantes donde yo iba, los amigos que conocí, pum, ¿no? Sencillamente, ¿no? Pasó algo y desaparecieron. Sí, yo me fui a Nueva York y entonces ella pues tenía una historia muy especial. Ese personaje tenía una cosa muy especial, porque curiosamente era una niña, digamos, de un estrato humilde, pero esta niña recitaba poemas del romancero gitano de Lorca, recitaba Lorca, una cosa, y eran por las circunstancias que se habían dado. Ella era una niña que había sido, ¿qué pasaba en el Magdalena Medio en esa época de Escobar y de los narcos? Que todos estos narcos en esos pueblos se levantaban a las sardinas de 13, 14 años y se las llevaban a vivir con ellos, las volvían sus concubinas, y esta niña cayó en manos de un ganadero, y ese ganadero tenía relación con los toreros españoles, y entonces él, de cierta manera, para entretener a sus amigos, ponía a esta niña desnuda en una piscina a recitar poemas del romancero gitano. Y entonces de ahí nace la historia que yo escribo luego. Sí. Esa fue la niña que yo conocí, y conocí incluso al ganadero y todo, ella me lo presentó, todo eso yo conocí, era una historia rarísima, pero créame que así fue, insólita, pero así fue. Esta niña que recitaba poemas de Lorca. Pero yo quiero preguntarle, el taller de actuación, actor y la cámara que usted hace, ¿en qué consiste? ¿En qué consisten mis talleres? Son unos módulos de 5 días. Yo tomo un material, ya sea una secuencia de una película de cine o un cuento,
que he adaptado al cine. Y durante 4 días preparo, son escenas siempre para ser realizadas en pareja, hombre-mujer. Entonces preparo durante 4 días a la pareja para rodar en el 5.º día la escena. En eso consiste la experiencia, no es más. Y para la preparación de la pareja yo enseño una serie de ejercicios psicofísicos que tienen que ver con los resonadores, que tienen que ver con la relajación, con la concentración y con la expresión emocional, con esos 3 factores fundamentales. Y entonces lo interesante es que estos ejercicios involucran la práctica escénica. No es que uno hace el calentamiento por un lado y después hace la escena, no, desde que está haciendo el calentamiento se está metiendo en la escena de alguna forma. Y casi para el ejercicio y termina metiéndose con el otro actor y hace la escena. Para las personas son talleres de cupo limitado, porque me gusta que el trabajo sea personalizado. Claro. Sea personalizado. Entonces no acepto más de 18 integrantes. Y entonces, a ver, las personas que estén interesadas en tomar el taller pueden apartar su cupo llamando a Studio Films Producciones. Ellos son los que me traen a Cali. Ellos tienen un celular que es el 304 Sí. 353 Sí. 2130. Entonces hablan con Studio Films y ahí se matriculan en el taller. Apenas complete los 18, por ningún motivo acepto uno más. Así será. Sebastián, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Stereo. No, a ustedes, muchas gracias. Un podcast de Cali para el mundo. De Cali para el mundo. Dirigido y conducido por Víctor Hugo León. Víctor Hugo León. También disponible en iVoox y Spotify.